¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición del resumen. En este primer día de la semana, una semana cubierta por reuniones de comisión. Hay muchas reuniones de comisión de las que vamos a hablar. Y del otro lado del Congreso, toda la expectativa estará puesta en lo que suceda el miércoles que viene, día de la sesión en el Senado de la Ley de Bases y el paquete fiscal. Finalmente se definirá la suerte de esa iniciativa que ya lleva 6 meses de trajinar legislativa prácticamente. Y bueno, de ese tema también hablaremos a lo largo de esta edición. Ahora les presento a quienes hoy me acompaña. Lourdes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Bueno, empieza una semana interesante también en materia de comisiones, con la mirada también poco puesta en lo que está sucediendo en el Senado, en lo que va a suceder en realidad con respecto al tratamiento de ley bases, pero no precisamente por cómo viene siendo todo el tema del dictamen y demás, que sí, por supuesto, estamos atentos, pero por las posibles modificaciones que se pueden dar en la votación en lo particular, que después, bueno, tendría un regreso a la Cámara Baja, por lo tanto tendríamos que estar muy atentos a lo que suceda con ese tema. Después tenemos comisiones de niñez, adolescencia y juventudes. También vamos a estar hablando de prevención pública y acción social y salud pública, acción social y salud pública. Después hay un plenario muy importante. Creo que el tema de esta semana, si lo podemos englobar, va a ser el tema ludopatía, que es algo que ya se viene hablando hace muchísimo, que es ludopatía infantil y bueno, cómo se viene trabajando este tema desde los más chicos también y desde el acompañamiento en general de los padres, de las familias. Así que bueno, vamos a estar hablando también de ese tema. Así es, bueno, ludopatía es uno de los temas que este programa hacemos siempre hincapié, sobre todo la importancia que tiene y la atención especial que le está dando el Congreso de la Nación, y por eso hoy también vamos a brindarle un espacio especial para, bueno, analizar algunos de los proyectos que se están analizando en el Congreso de la Nación. Sebastián, ¿cómo estás? Bien, todo bien. José, bueno, coincido con vos, el miércoles va a ser el día D de sesión, por ley de bases también la ley de medidas fiscales y paliativas del gobierno, pero también va a ser un día importante por la inmensa movilización que están preparando sectores especialmente de la oposición, movimientos sociales, de izquierda, el kirchnerismo en las puertas de este Congreso para intentar condicionar el voto de los senadores y senadoras nacionales en contra justamente de este paquete de iniciativas, pero también hay que hablar y hay que hacer una mención especial a la prolífica actividad que está teniendo esta Cámara de Diputados, independientemente de que en el Senado, claro, la atención central va a estar puesta ahí, pero no es que, digo, en años anteriores pasaba que cuando en el Senado se estaba tratando un tema muy importante, automáticamente bajaba la actividad en la Cámara de Diputados. Bueno, no se está dando esa dinámica en esta etapa, me parece que ya es un sello distintivo de la gestión del presidente de esta Cámara, de Martín Menem, esto de darle mucho volumen y mucha gimnasia al trabajo legislativo. Para esta semana, al igual que para la anterior, también tenemos muchas actividades de comisiones, lo comentaba Lourdes, me parece que el tema principal que va a estar al tope de la agenda va a ser ese plenario de 4 comisiones para avanzar en el debate sobre estas alternativas, estos proyectos de ley para restringir los horarios de publicidad los horarios de publicidad de estas agencias de apuestas y también para limitar el ingreso de menores de edad a estas plataformas de apuestas. Así que bueno, mucha atención a eso, y también va a haber un plenario para tratar la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas. Creo que esos son los dos temas que se van a estar introduciendo con mucha pasión por parte de los diputados en esta semana y bueno, con el ojo puesto obviamente también en el Senado. Así es, Sebastián. Bueno, vos haces referencia a toda la actividad que va a haber en las comisiones y bueno, vamos a hablar ahora con una diputada que participa de muchas de esas comisiones que están siendo muy activas en esta primera parte del año, y para eso nos vamos a la provincia de Buenos Aires. Y estamos en contacto ya con la diputada Patricia Vázquez, diputada del PRO. ¿Cómo le va, diputada? José Di Mauro la saluda. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, diputada. Bueno, hacíamos referencia a la profusa actividad en las comisiones. Usted está repasando y participa de todas las que están muy activas, justamente. Y bueno, recién estábamos hablando del tema de ludopatía y usted, como vocal de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, bueno, me parece que vale la pena arrancar por ahí, por estas reuniones informativas que se están desarrollando precisamente en esa comisión, que le ha prestado mucha atención a este drama que enfrenta la sociedad. Correcto, es un tema realmente preocupante y que abarca realmente hoy por hoy. Todas las familias estamos preocupados y yo creo que es transversal a todas las fuerzas políticas, es transversal a todos los partidos. Hay una voluntad por parte de los diputados de todos los sectores a avanzar rápidamente con esto, porque la ludopatía en sí es realmente dramática, hace mucho daño, como cualquier otra adicción, pero la tecnología hoy por hoy favorece que los chicos cada vez más jóvenes, cada vez más chicos, estén involucrados a veces de forma inocente, pero con intermediarios que obviamente lucran con esa inocencia y que cooptan a los chicos de una manera realmente preocupante. Así que yo creo que con esto vamos a avanzar rápidamente. Acá no hay ninguna divergencia entre las fuerzas políticas. Hay una voluntad y una decisión de avanzar realmente a fondo con esto. Diputada, hoy se cumplen 6 meses del gobierno del presidente de la Nación, Javier Milei, y bueno, le pido hacer un breve balance de lo que han sido estos 6 meses. Bueno, lo he dicho también en el recinto cuando me ha tocado hablar, sobre todo con respecto a la ley de bases y al paquete fiscal, y también lo he hecho con respecto a la movilidad jubilatoria, que realmente también desde una manera extorsiva la oposición lo pone sobre la mesa. A mi criterio, el gobierno ha encarado una decisión troncal, profunda y muy determinante para el futuro de la Argentina. Por primera vez en el aspecto económico dijo basta y realmente se puso a poner orden, a bajar la inflación, que es el peor de los ajustes que hemos padecido los argentinos por décadas, y a poner orden en las cuentas fiscales. El déficit cero y bajar la inflación no es un relato más. Es muy importante, porque eso es realmente lo que cuenta como base para que podamos avanzar en la Argentina de una vez y para siempre. Ahora, sin ninguna duda, estamos viendo 6 meses en los cuales un gobierno ha tenido que hacer modificaciones y avanzar con un DNU discutido, cuestionado, con ninguna ley aprobada, con 2 paros generales. Esto no ha ocurrido nunca. Y esto es realmente indignante. Sobre todo porque no se trata de si uno está de acuerdo o no de acuerdo, o si uno es o no del oficialismo. Acá se trata de democracia. La democracia hay que respetarla. Durante muchos años, quienes no compartimos la mirada del populismo kirchnerista, hemos tenido que aceptar, soportar, tolerar 16 años de kirchnerismo. Y no tiramos 14 toneladas de piedra. Y tampoco cuestionamos o impedimos o pusimos obstáculos concretos como lo está haciendo hoy el kirchnerismo y lamentablemente aliado con otros sectores políticos que en su momento hicieron campaña con el cambio y realmente no están cambiando nada. Esto sí es indignante. Ayer, diputada, justamente a propósito de estos racontos que se están haciendo, el ministro de Economía, Luis Caputo, decía que parte de la oposición quiere voltear al gobierno. ¿Le parece que usted coincide con esa apreciación del ministro? Bueno, lo vemos todos los días y de hecho la manifestación del miércoles es eso. Todo el tiempo se manifiestan en contra de cualquier medida que toma el gobierno,
y lo dicen abiertamente. Hay que voltear al gobierno, hay que voltear a Milei, hay que voltear la ley de bases. Y en definitiva, la ley de bases, como el paquete fiscal, no es otra cosa que un inicio de un gobierno democrático, reitero, que uno puede o no estar de acuerdo, que uno puede o no quererlo o ser oficialista. De hecho, yo no soy del oficialismo, pero coincido plenamente en que hay que dar un cambio radical a la Argentina, porque hasta acá llegamos y tenemos lo que tenemos, y recibimos lo que recibimos en diciembre. Entonces, si hay un gobierno que lo votó el 56% de los argentinos, el pueblo argentino, no la política, y bajó la inflación en 6 meses, propone un paquete de leyes con los cuales avanzar con su política, bueno, hay que darle la posibilidad de que lo haga. Y claramente tienen intención definitivamente golpista. Los Beliboni de la vida, los Moyano de la vida, que hasta acá nos trajeron a esta decadencia. Y no quieren aceptar, ni están dispuestos a aceptar, un gobierno que plantea un panorama distinto, un cambio en serio. Y coincide con el mensaje que ayer expresó el presidente de su partido, el expresidente Mauricio Macri, a través de la red social X. Sí, claro. Además, lamentó mucho lo que vivimos en la sesión de movilidad jubilatoria, donde se evidenció el acuerdo y el arreglo entre Unión Cívica Radical y el radicalismo. Además, lo que estoy diciendo fue a todas luces, claramente cerrado en el bajo recinto en pleno trámite de sesión. Entonces, esto no lo estoy inventando. Desde el radicalismo dicen que no hubo acuerdo. Y fue tanto que hubo acuerdo que el acuerdo consistió en que dejaran caer el dictamen de Unión por la Patria para después Unión por la Patria acompañar el dictamen del radicalismo. Y en definitiva, acá vamos al punto central. La inflación, reitero, es el peor de los ajustes para todos los argentinos, no solo para los jubilados. Entonces, si realmente estamos de acuerdo en que no hay que emitir más un peso, porque no hay plata, y hay que tratar de mantener a como dé lugar, el déficit cero, ese es el inicio central de una nueva Argentina. Si seguimos proponiendo y forzando y extorsionando un gobierno que está tratando de mantener ese orden, con proyectos y con iniciativas que sin ninguna duda no está claro de dónde quieren financiarla, ni siquiera saben de dónde lo pueden financiar, si eso se va a financiar cambiando o alterando el déficit cero o aumentando la inflación, vamos a volver a hacer la decadencia que fuimos hasta el 10 de diciembre. Diputada, vuelvo con usted a las comisiones y bueno, hacíamos referencia a las que usted integra, la de Seguridad Interior, por ejemplo, ha sido muy activa en plenarios que está desarrollando con legislación penal sobre una serie de iniciativas que, bueno, justamente la ministra Patricia Bullrich envió recientemente, son leyes de seguridad, entre ellas el tema de secuestro de armas de fuego, municiones o explosivos. ¿Esta semana se va a emitir dictamen sobre el tema? Entiendo que sí, claramente es simplemente poner en orden un poco lo que viene pasando con prórrogas anteriores y tratar de alguna manera legalizar y ordenar la cantidad de tenencias de armas que están en este momento en un limbo. Así que me parece bien que avancemos con el dictamen, como avanzamos rápidamente con el dictamen de registro de datos genéticos, que es indispensable en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Y justamente por último le quería preguntar sobre justamente el registro de datos genéticos, porque había una prevención de parte de la oposición respecto de que, bueno, que era demasiado, era armar una especie de registro de sospechosos. Y bueno, justamente usted había tenido una particular intervención sobre el tema y lo había comparado con lo alcanzado por Juan Bucetich en su momento, el tema del registro de las huellas digitales, ¿no es así?
Correcto, es que en realidad el registro de datos genéticos en el siglo XXI no es otra cosa, o sea, en este caso lo estamos vinculando con la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Por supuesto que es de utilidad básica para esto. Ahora, que Juan Bucetich en 1891 haya tenido la genialidad de identificarnos con las huellas digitales, no significa que uno que haya avanzado sobre la intimidad, ni ningún derecho constitucional en ese entonces, ni mucho menos actualmente. Que cada vez que uno va a hacer un trámite de un DNI o cualquier tipo de documentación nacional, debe poner las huellas digitales, incluso para entrar y salir del país, etcétera. Esa es la manera en que nos identificamos, pero con la antigüedad del genio de Juan Bucetich. Ahora tenemos el ADN, que no solamente puede servir para el crimen organizado. Nadie está criminalizando a nadie. Lo más importante de este proyecto, de este dictamen, que además se aprobó por mayoría, es que el dato que uno obtiene es un QR, es como un código de barra, que está absolutamente separado de la base de datos con los datos personales de quienes han tenido la muestra. Con lo cual, hasta tanto no exista un macheo entre los datos que figuran en ese código de barra y la persona que ha cometido uno o dos delitos en distintas ocasiones, no tendría ningún tipo de avance sobre los datos personales. Así que cualquier cuestionamiento en ese sentido pierde todo sentido y todo criterio. Perfecto, diputada, le agradezco mucho su participación hoy en Diputados TV y bueno, quedamos en contacto para una nueva entrevista. Gracias, diputada. Muchas gracias, que tengan buenas tardes. Bueno, hablábamos con la diputada Patricia Vázquez del PRO de Buenos Aires, bueno, y hacíamos referencia a todo, bueno, ella tiene una gran participación en todas esas comisiones que tienen especial protagonismo a lo largo de esta primera parte del año, que realmente, bueno, como por ejemplo el tema de la prevención y seguridad social, por ejemplo, la prevención de adicciones y seguridad interior, que ella participa de esas comisiones, y también hacíamos referencia a los 6 meses que se conmemoran, celebran, destacan, 6 meses de gestión se cumplen. Del presidente Javier Milei. Y bueno, y ella coincidía, bueno, con los dichos de Luis Caputo, que en este momento de cumplirse 6 meses, muchos han salido a hacer referencias a los logros alcanzados a lo largo de este mes. Y bueno, Caputo decía nada menos que parte de la oposición quiere voltear al gobierno, y la diputada coincidía sí, con esta apreciación. Sí, ella marca una diferencia al interior de la oposición entre lo que sería una oposición más responsable, que francamente tiene posiciones mucho más afines al gobierno. De hecho, en la plataforma política del PRO aparecen muchas cuestiones que son retomadas por la gestión de la Libertad Avanza, y otros sectores políticos de la oposición dialoguista, como la UCR, Hacemos Coalición Federal, que llegaron a sus bancas con el discurso del cambio, pero que actualmente, bueno, empiezan a marcar algunas diferencias. Digo, ya no aparecen como sólidos o incondicionales aliados. Me refiero, por ejemplo, a la bancada que lidera Miguel Pichetto, también la bancada que lidera Rodrigo de Loredo. Ya no es que le van a aprobar, digamos, incondicionalmente todo aquello que el gobierno está pidiendo, ni le van a poner la alfombra roja para que el gobierno haga todo lo que quiera, sino que empiezan a marcar diferencias, como vimos en este acuerdo que efectivamente hubo en el bajo recinto de la Unión Cívica Radical con Unión por la Patria, para sacar esta media sanción de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que obviamente fue un duro revés para el gobierno, porque complica esta obsesión que tiene el gobierno de cumplir a rajatabla con las metas del déficit cero. Así que bueno, ahí hay claramente una tensión entre dos modelos de oposición. En realidad habría 3 modelos de oposición. Uno, el de la oposición más nítida y clara, que va a estar expresada en quienes van a estar movilizando pasado mañana, cuando en el Senado se reúnan los senadores justamente para debatir la ley de bases. Ahí tenemos a la izquierda, al kirchnerismo. Una oposición o oficialismo, digamos, del PRO, con claramente hay equivalencias programáticas con el oficialismo, pero que siguen poniéndose por fuera del oficialismo.
Y en el medio una oposición que pivotea entre estas dos posiciones y trata de encontrar su lugar, ¿no? Pero hubo claramente un punto de inflexión con una primera etapa donde el gobierno fue eficaz, tuvo relativo éxito en esto de domesticar o, si se quiere, lograr articular consensos con para esta oposición para que saliera la media sanción de la ley de bases, y ahora empiezan a marcar diferencias con movilidad jubilatoria y veremos qué sucede también con presupuesto universitario y FONID. Y también hacíamos referencia con la diputada a los dichos del presidente de su partido, Mauricio Macri, que había tildado de irresponsables a los diputados que votaron la movilidad jubilatoria. Le salieron a contestar en esto que, bien decía Sebastián, respecto de que las diversas partes, la parte de la oposición dialoguista, que, ha marcado un punto de inflexión a partir de haber votado la ley de bases. Y después, a partir de ahí, empezó a mantener un poco de su agenda. Entonces, cuando el expresidente decía hasta cuándo nos quieren seguir destruyendo la mala política, y decía que, esos dirigentes dicen querer lo que todos queremos, que los jubilados ganan más, él decía que todos pretenden eso, y hacía referencia a que, que tuvieron apuro en aprobar esta nueva movilidad jubilatoria, el apuro que no habían tenido con las leyes fiscales, por ejemplo, el paquete fiscal y la ley de bases. Y desde la coalición cívica justamente le contestaron, o sea, en realidad hay que marcar que quienes le contestaron trataron de no agredir, no romper puentes con quien fue su líder. De alguna manera fue presidente de su espacio hasta 2019. Por ejemplo, Juan Manuel López le decía que no creía que ese cuestionamiento les ocupara a ellos, porque ellos habían votado juntamente la recomposición de los resultados de los jubilados, pero también habían votado la ley de bases. Y ellos habían convocado a una sesión que no tuvo quórum, recordemos, hace un mes atrás, en la cual estaban dispuestos a debatir un proyecto de ley de la coalición cívica que tenía un costo fiscal menor al dictamen que terminó siendo aprobado con media sanción. O sea que no es que no hay un compromiso de esta oposición dialoguista o moderada con los objetivos fiscales del gobierno, sino que en todo caso hay, se exploran alternativas, ¿no? No hay un alineamiento monolítico a las órdenes que baja el gobierno, sino que lo que hay es tratar de aportar, pero con autonomía. Claro, y justamente, el diputado Martín Tetaz decía, por ejemplo, que ellos habían sido tan cuidadosos que evitaron que, por ejemplo, se aprobara el proyecto de Unión por la Patria, que implicaba una injerencia fiscal de 2 puntos del PBI. Sí, el proyecto original, ¿no? de Unión por la Patria, después lo terminaron quitándole agresividad, si se quiere, con una recomposición parcial de los salarios jubilatorios que al principio se planteaba que tenía que ser del 30%, se terminó unificando la propuesta con la de los bloques dialoguistas en 20.6, que tiene que ver con la inflación que se perdió del mes de enero, que es la que se comió el empalme entre la fórmula anterior de Alberto Fernández con la fórmula del decreto 274. Así que sí, Tetaz decía que, por ejemplo, el proyecto aprobado, lo que habían impulsado, entre otros, la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal, era muy parecido al del PRO, y que, prácticamente no encontraba el contrasentido en todo caso con los planteos que hacía Mauricio Macri. Está interesante un informe que acaba de difundir IDESA respecto de la injerencia fiscal de esta movilidad jubilatoria, que mañana vamos a analizarlo y después mañana lo vamos a traer acá para ver, desglosar, porque decía que, por ejemplo, la injerencia fiscal no era tan importante. Veremos si es así, pero por ahora vamos a una muy breve pausa y después seguimos con más información legislativa. Vale.
En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Seguimos con el resumen y hacíamos referencia a que esta semana no va a haber sesión en la Cámara de Diputados, en los próximos días no va a haber sesión, pero sí hay una sesión pedida para el 4 de julio para tratar temas tales como el FONIT y el aumento del presupuesto universitario. Para hablar del primer tema de los dictámenes que hay sobre la restitución del FONIT, Sebastián nos ha preparado un informe. Exactamente, José. Bueno, primero hagamos un poquito de zoom en cuando hablamos del FONIT, ¿de qué estamos hablando, no? FONIT son las siglas de Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es una política que se aplica de forma ininterrumpida desde finales de los 90 y que fue cortado, para algunos intempestivamente, por el presidente Javier Milei allá por finales del mes de marzo, ¿no? Unos poquitos meses atrás. Eso generó una airada reacción y resistencia de los bloques opositores, pero también, obviamente, de los gremios, de la comunidad docente y educativa, que puso el grito en el cielo frente a lo que consideraban un golpe letal al financiamiento de los sueldos docentes, porque es una suma que algunos calculan entre el 10 y el 15% del sueldo, que se paga para corregir las asimetrías de los montos que reciben, en concepto de sus saberes, los docentes de las distintas provincias del país. Es decir que, es una proporción importante del sueldo que reciben las provincias para el pago de los sueldos docentes. Bueno, se generó una polémica muy grande, hubo una presión muy fuerte de la oposición para instalar este tema. Una de las últimas intentonas que hizo la oposición, en este caso de la mano de Unión por la Patria, fue en la última sesión, que recordemos que culminó con la media sanción de la fórmula de movilidad jubilatoria, pero hubo un intento al comienzo de esta sesión con una moción de apartamiento de reglamento para incorporar en el temario también este tema que tiene que ver con la restitución del FONIT. Bueno, ese intento fracasó porque el resto de la oposición le negó esta posibilidad de Unión por la Patria, entendiendo que el gobierno ya está en gestiones con los rectores de las principales, ya está en tratativas con las provincias para poder regularizar esta situación. Al mismo tiempo que, y esto es lo que iba a decir antes, también está en tratativas con los rectores de las principales universidades para tratar el financiamiento universitario. Estos son dos temas que se vinieron debatiendo bastante de la mano y que seguramente van a alcanzar un cauce legislativo en una potencial sesión en el corto plazo posiblemente. De hecho, la Unión Cívica Radical propuso en el recinto, también como justificando por qué no estaban aceptando este pedido de apartamiento de reglamento, propuso justamente una sesión especial, y de hecho ya está pedido oficialmente, para el día 3 de julio, para tratar justamente estos dos temas. Bueno, la idea es correr el arco casi un mes. En el momento en que se pidió la sesión faltaba todavía un mes para darle tiempo al gobierno de que haga estas correcciones y que le garantice tanto a las universidades como a las provincias los fondos que necesita para compensar este desfinanciamiento. Bueno, cuestión que los dictámenes ya están listos y por eso vamos a comentar en estas placas las características de cada uno de ellos. Son bastante similares, hay algunas diferencias en términos de cuál es la autoridad de aplicación, cuál es el plazo y también cuáles son los montos a determinar respecto al FONIT. Bueno, el dictamen que obtuvo, que terminó siendo el de mayoría, porque fue el que alcanzó la mayor cantidad de firmas, fue el de Unión por la Patria, que consiguió 34 firmas. Después tuvimos un dictamen de rechazo a cargo de La Libertad Avanza, junto con el PRO, los diputados del MID, del Movimiento Desarrollista, que es un desprendimiento del oficialismo, y también del Bloque Independencia, que son 3 diputados peronistas que se cindieron recientemente de Unión por la Patria. Después tenemos el dictamen de minoría de la Unión Cívica Radical, que cosechó 12 firmas. El dictamen de Hacemos Coalición Federal, que cosechó 4 firmas. Ahí no estuvo la Coalición Cívica, que se quejó. En realidad se diferenció del dictamen de la Unión Cívica Radical porque este incorpora, como vamos a ver en un ratito, la declaración de la esencialidad y ellos consideran que no era el momento oportuno para dar este debate.
Y por último, el dictamen del FIT con tan solo 2 firmas. Pero bueno, empecemos por el primero, el dictamen de mayoría de Unión por la Patria, que establece la retroactividad de esta restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente al 1 de enero del 2024 y establece un plazo de 5 años a partir justamente del 1 de enero del 2024, es decir, hasta el 31 de diciembre del año 2028. Además, lo quita esta política del ámbito del Poder Ejecutivo y lo pone en la órbita del Consejo Federal de Educación, que es el que nuclea a los ministros de las áreas de educación de las 23 provincias del país y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y además deja la asignación de los montos digamos, supeditado o subordinado al convenio marco de acuerdo a la paritaria nacional según la ley 26.075. Después seguimos repasando los distintos dictámenes que fueron suscritos en el plenario de comisiones algunas semanas atrás y seguimos con el dictamen de la minoría de la Unión Cívica Radical, que como ya decíamos antes tiene como un rasgo sobresaliente el hecho de que incorpora en la declaración de la esencialidad educativa para que los distintos establecimientos dispongan de una guardia mínima, una dotación de personal mínimo para asegurar la continuidad de las clases cuando hayan o cuando medien medidas de fuerza de acción directa como paros docentes, ¿no? Claro. Y bueno, establece que tiene que haber un mínimo de 30% de personal comprometido a asegurar el dictado de clases cuando esas medidas sean de hasta 48 horas. Después de eso y hasta los 5 días tiene que haber un 50% de personal involucrado en dar ese servicio. Y cuando superan los 5 días de esas medidas de fuerza, ya tiene que haber por lo menos un 70% del personal de ese establecimiento educativo y también del servicio de alimentación escolar comprometido con darle continuidad a la tarea docente, ¿no? Además, lo deja dentro de la órbita o dentro de la esfera del Poder Ejecutivo, la asignación de los montos que tienen que recibir cada una de las provincias y establece además la obligatoriedad para el Poder Ejecutivo Nacional de establecer un cronograma de pagos para regularizar las deudas contraídas con antelación. Sí. Seguimos entonces con el proyecto de Hacemos Coalición Federal, que tiene como autora al socialista Esteban Paulón y que también fija la retroactividad al 1 de enero del 2024. No establece un plazo específico, sino que lo deja abierto hasta tanto se fije un nuevo pacto un pacto fiscal o se dicte una nueva ley de coparticipación federal de recursos. También lo circunscribe digamos, los criterios de asignación de los montos al Consejo Federal de Educación, pero le encomienda al Poder Ejecutivo Nacional que actualice bimestralmente los montos de acuerdo al índice de precios al consumidor, que es el que mide el promedio del alza de precios de la economía. Y por último, el dictamen del FIT, que es el que obviamente tiene un mayor peso fiscal, repone el FONIT, pero de forma permanente, o sea que no fija ningún tipo de plazo, sino que hasta tanto no haya una ley que lo dé de baja o deje sin efecto el FONIT, va a seguir existiendo y actualiza los montos, pero no solamente de acuerdo al IPC, sino de acuerdo a el índice que dé superior o el que resulte más conveniente entre el RIPTE, que es la variación salarial, o el índice de precios al consumidor. Así que bueno, en definitiva y en resumidas cuentas, esos son los distintos dictámenes que están dando vueltas y que la UCR está comprometido a dar el debate en el caso de que el Poder Ejecutivo no termine regularizando esta situación con las áreas de educación de las distintas provincias del país. Así es, y bueno, y hablando de costo fiscal, estamos hablando, según un informe que había elaborado la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal, si se restituyera durante el 2024, sería de 1.294.770 millones de pesos, o sea, el 0,21% del PBI. Ese sería el estimativo de una restitución para este año. Bueno, es un monto muy importante y por eso, evidentemente, la gestión del presidente Javier Milei decidió hacer este guadañazo que es una estocada dentro de
las previsiones presupuestarias para este área tan sensible que es la educación nacional. Pero bueno, obviamente el gobierno tiene obstinadamente y con mucha tenacidad defiende a capa y espada, ¿no?, este objetivo, esta máxima de que no hay plata y de que es necesario defender el déficit cero, porque lo contrario es el impuesto inflacionario, que es el que sufren todos, no solamente los docentes, sino también toda la población, empezando por los más pequeños hasta los más grandes. Así que bueno, ese es cómo se defiende argumentalmente esta medida, que tuvo que ver con eliminar un componente que, es cierto, se asignaba de forma discrecional a las provincias para que compensen esos desfasajes entre los haberes que perciben los docentes entre las distintas provincias del país. Así es, y a propósito del tema de la inflación, del componente que implica la inflación elevada, me hacía acordar a una referencia, una frase que allá por la salida del tiempo 2001, en tiempos de la convertibilidad, cuando el expresidente Raúl Alfonsín decía: un poquito de inflación no está mal. Bueno, eso también lo defendían Néstor y Cristina Kirchner, ¿no? Claro, como para justificar por qué, sostenían una política expansiva, pero que tenía como costo una inflación que empezaba a crecer y que terminó en niveles bastante altos, que después terminó heredando la gestión de Mauricio Macri. El problema es que un poquito de inflación después te lleva, siempre es un poquito más, claro, un poquito más, un poquito más. Lo contrario es una política de metas de inflación, que es la que llevó adelante Lula da Silva en sus primeras gestiones. Bueno, puede haber un poquito de inflación. El tema es que cuando vos justificás ese poquito de inflación, termina escapándose la tortuga y termina siendo más inflación. ¿Seremos adictos a la inflación? Yo creo que ya estamos acostumbrados a vivir en inflación, ¿no? Estamos como que hemos naturalizado un proceso de constante crisis, de que sabemos que va a haber aumentos, que estamos acostumbrados a poner el noticiero y que aparezca, bueno, se va la luz, se va el gas, el agua, los servicios, ¿no? Todo. Naturalizamos la inflación y perdemos la capacidad de asombro. Claro, y uno dice, bueno, por ahí pensabas antes, decías, bueno, está barato, Argentina es barato. Pero para nosotros sigue estando a un precio elevadísimo, ¿no? Y es porque, bueno, esto es lo que también está planteando el gobierno actual con respecto a que estarían mejorando los valores con respecto a los salarios también. Y a propósito de esa referencia a la adicción, bueno, hablamos mucho hoy del tema de la ludopatía y hoy vamos a seguir, y habíamos prometido al principio que íbamos a seguir hablando sobre ese tema tan interesante, tan importante. Exacto. Y Lourdes, vos tenés un informe. Sí, porque bueno, mañana a las 10 de la mañana es muy importante el trabajo que se viene llevando adelante por parte de las diferentes comisiones, las diferentes competencias que están abordando varios proyectos que tienen que ver con la ludopatía y la ludopatía infantil. ¿Por qué? Porque mañana a las 10 de la mañana va a estar, en este caso, la representante y quien es también la defensora de niños, niñas y adolescentes de nuestro país, con su equipo de trabajo, llevando adelante también lo que es un abordaje sobre ludopatía infantil, esto que les veníamos comentando. Pero es Marisa Graham quien es la responsable de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de nuestro país. Pero por otro lado, más tarde, a las 16, va a haber un plenario de comisión donde va a estar legislación penal, la Comisión de Prevención de Adicciones y Narcotráfico, Acción Social y Comunicaciones e Informática. ¿Por qué? Porque estas cuatro competencias, por decir, pero en realidad son 4 comisiones, se van a unir en un plenario porque son los 4 puntos que transversalizan, ¿no?, este proyecto de ley. Uno de los proyectos es de la prevención de la ludopatía, de la diputada Constanza Alonso de Unión por la Patria, y lo que plantea el proyecto de la diputada Alonso es más que nada la prevención de estos juegos de apuestas online, todo lo que es medios electrónicos, informáticos, interactivos, loterías, deportivas, hípicas u otras. Además, lo que busca es prohibir publicidad, promoción y patrocinio tradicional en redes, en videos o en podcast. Recién estábamos hablando con Horacio Embón. Mientras él hablaba, yo justo estaba entrando a buscar un link de una nota y te aparecía así como los campeones, qué sé yo. O sea, todo el tiempo te están metiendo publicidad
por un lado, por el otro, si querés entrar a una aplicación a trabajar o editar, siempre está el tema de la apuesta online y para los adultos, pero también están los niños, están los menores, y donde no hay políticas ni un reglamento, ni una ley, una legislación clara, ¿no?, con respecto a este tema. Sí, más que nada adolescentes, ¿no? Porque los niños, son por ahí demasiado chicos para meterse en ese mundo complejo, pero ya los adolescentes, sobre todo cuando ven ídolos deportivos que portan camisetas, que le dan publicidad a agencias de publicidad de apuestas deportivas, sienten alicientes o incentivos para meterse en lo que es un consumo problemático, ¿no? Como es el de las apuestas. Bueno, además, lo que establecía, voy a hacer contante un poquito lo que establece este proyecto, es solo habilitar a salas de juego de azar y loterías. Además, con la leyenda, jugar en exceso es perjudicial para la salud, como se hace, por ejemplo, con las bebidas alcohólicas, pero que sea con el juego, una prevención al juego, o por ejemplo con los paquetes de cigarrillo que tienen campañas muy firmes, ¿no?, con respecto a la adicción, a lo que puede llegar a provocar, a que realmente hacen daño. Es otro de los temas también que hace foco. Y por supuesto, lo recaudado por multas va a servir para campañas de prevención y concientización, establecimientos educativos secundarios del país. Y en cuanto a los números, usted que está ahí quiere saber cuáles son los valores que hoy se están manejando, las estadísticas, mejor dicho. Bueno, 19 millones de argentinos juegan asiduamente, 7 de cada 100 considerados adictos. Es enorme ese número. En el 2020 se recaudaron con las apuestas 65.000 millones de dólares y en el 2027 se espera que esté cerca de los 130.000 millones de dólares. O sea, es una industria millonaria, pero que te pinta una cosa y después terminás sumido en la adicción, como ha pasado con otros... Con los juegos de azar. Es un negocio fabuloso sobre la base de deteriorar la salud de los argentinos y argentinas, ¿no? Porque estamos hablando de una verdadera pandemia por los números que estás trayendo, Lourdes. Sí, tal cual. Y es algo que existe hace un montón de tiempo. Y ahora los menores, al cada vez tener más acceso a la digitalización, a las pantallas, a los dispositivos móviles, están todo el tiempo estimulados, que el juego, que la aplicación, que TikTok, bueno, voy a decir la red social porque están todo el día con eso, Instagram también, Facebook capaz no tanto, pero sí estas dos redes sociales que les estoy mencionando, bueno, realmente todo lo que es publicidad se va para arriba. Y hay proyectos que prohíben la publicidad. Y la gente se va para abajo. Hay proyectos que prohíben la publicidad en todos los formatos, otros proyectos que prohíben la publicidad, pero solamente en medios de comunicación audiovisual, porque Internet es un terreno más esquivo, más difícil, más arenoso, más difícil de regular. Y bueno, hay proyectos que también avanzan, por ejemplo, con que no se pueda pagar las apuestas con tarjetas de crédito para poner un tope, ¿no? Eso es lo que iba a decir. O sea, estamos ante menores que realmente tienen prácticamente una educación financiera nula o muy precaria en realidad, porque a ver, un chico de 14 años puede saber capaz de administración del dinero, de pagarse capaz la cuota del celular, ¿no? Esas cosas que por ahí cuando sos adolescente, a mí particularmente, los primeros gastos eran capaz pagarme yo el teléfono, si me compraba algo, bueno, aprender a pagar en cuotas, pero cuando vos te endeudás más, la otra vez hubo un caso de un joven que tiene 14 años y que quiso quitarse la vida porque no sabía cómo iba a pagar el monto por el que se había endeudado, porque no tomás dimensión, vos decís, bueno, tarjeta, pero llega un punto que tenés que pagar después, a fin de mes, la factura, ¿no? Claro. Y así, una muestra entonces de la atención que le presta el Congreso de la Nación a estos temas, la da el hecho de que, como decías, Lourdes, mañana dos comisiones en el mismo día, 5 comisiones en realidad, porque va a haber 2 reuniones de comisión a la mañana temprano, entonces familia, niñez y juventudes, con la presencia de Marisa Graham, como decías. Pareciera haber un acuerdo transversal para darle impulso a esto. Y el tema es, cuál es la profundidad, ¿no?, de las iniciativas. Algunas establecen sanciones o multas económicas, otras no. Algunas establecen una prohibición total de la publicidad, otras no. Va a estar Marisa Graham, va a estar el defensor adjunto Juan Facundo Hernández, quien es psicólogo clínico
Después va a estar el psicólogo clínico especialista en entornos digitales, Aldo Dománico. Va a estar la directora ejecutiva de la Fundación Proyecto Padres, Pía del Castillo, y especialistas en la temática quienes expondrán sobre este tema tan importante que estamos hablando. Una cosa son los adultos y otra cosa son los menores y los niños, que realmente, a veces están con un teléfono y no toman dimensión de lo que es la apuesta y endeudarse, ¿no? Sí, y en esa lista están faltando todavía los dirigentes deportivos, que hará para una próxima reunión. Sí. También se había comentado, lo había dicho Mónica Fra en la anterior reunión, que sería interesante escuchar el testimonio de Chiqui Tapia, que es el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, para que explique cómo es este negocio a través del cual se financia el fútbol de estas agencias de apuestas online que generan estos consumos problemáticos a costa de la salud de mucha gente, pero que le brinda herramientas al mundo del fútbol para poder sustentarse en un mundo y un mercado muy complejo. Muy profesional. Y bueno, lo que pasa es que esta es la comisión de familias, la que decía Lourdes recién, y después está en el plenario ese que mencionabas de prevención de adicciones, comunicaciones, legislación penal y de acción social y salud pública. Ahí van a estar esta vez representantes vinculados a la temática de la cibernética y también docentes. Creo, no sé si van a estar mañana específicamente, pero... Mañana después también a las 16 tenés el plenario, o sea que también va a haber... Va a estar en este caso prevención de adicciones y control del narcotráfico, acción social y salud pública, comunicaciones informática y legislación penal, por la temática de las ciberapuestas y ludopatía. Ya ahí no es ludopatía infantil, sino que es ludopatía y ciberapuestas en general. En general, y bueno, porque lo que se había hablado en la última reunión, recordemos, esta es la tercera reunión donde se va a abordar este tema. En la primera habían tomado la decisión de avanzar, en la segunda fue ya una reunión informativa donde participaron, donde todos los autores de iniciativas se expusieron sobre el tema, y ahora, empiezan a venir especialistas. La idea es un poco, y lo que se había hablado en la anterior reunión, que fue la de prevención de adicciones, era que lo que convenía era, teniendo en cuenta el giro de estos proyectos, que van a varias comisiones, a las 4 citadas, justamente la idea es empezar a trabajar todos juntos y después sumar a presupuesto y Hacienda si tiene que ver, no sé si en este caso participa o no, pero en definitiva para que se pueda avanzar con un dictamen que no necesariamente tiene que ser urgente. Hay muchos proyectos, evidentemente, del tema. Lourdes ya varias veces hizo informes sobre este tema y ha citado varios proyectos de esta cuestión. Es un tema muy transversal, que hay de todos los sectores y evidentemente entonces sin prisa, pero sin pausa. Exacto, es una buena frase. Están teniendo reuniones cada 2 semanas. Sí, justamente para avanzar hacia el recinto. Esperemos que esto suceda, porque también en el Senado también se está trabajando sobre ese tema. No hay reunión de comisión, pero hay muchos proyectos sobre esta cuestión. O sea que, en definitiva, sería bueno que no haya una carrera entre las 2 cámaras a ver cuál emite el dictamen antes, sino que, en definitiva, que se consensúe lo mejor. Sí, que haya una coordinación también entre las 2 cámaras. Sí, que cuando vaya, porque muchas veces pasa que se termina emitiendo un dictamen y te sale el otro antes de la media sanción de la otra cámara y después, la contraparte cajonea el otro y cajonea todo. Claro, se neutralizan las 2 iniciativas, es mejor que haya una coordinación para que se sepa por dónde empieza y por dónde termina el debate. Esperemos que lo que termina ahora es nuestro programa por hoy. Si vos lo decís... Y me lo dice el tiempo, en realidad. Así que, Lourdes, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, Sebas. Un placer. Hasta el lunes, en todo caso. Y con ustedes nos vemos, decimos hasta mañana también, mañana a las 15. Y ahora los dejamos en la continuidad informativa de DTV con Amanda Alma y su equipo de tercera edición. Hasta mañana. Dengue, Zika y chikungunya.